Warren Buffett no solo sobrevive a las crisis de mercado, sino que las convierte en oportunidades de oro. Lo que más desea, según muchos expertos, son precisamente momentos de extrema turbulencia. Revelaremos la estrategia que aplicó antes del estallido de la burbuja de las .com en 2000, durante la crisis financiera de 2008, lo más importante, lo que hace hoy. En el cambio de milenio, el mercado estaba claramente inflado. Las empresas de Internet no rentables cotizaban a múltiplos absurdos, algunas de las cuales valían 1000 veces sus ingresos. Todo el mundo sabe lo que pasó después, el colapso de las empresas de tecnología. ¿Pero qué hizo Buffett antes de este desastre? Tenemos esa respuesta. Y si alguien pregunta de dónde sacamos esta información, la explicación es sencilla. Buffett lo compartió todo en entrevistas y reportajes públicos. Sus balances anuales están a disposición de quien quiera analizarlos. Muestran exactamente dónde asignó su capital, desde reservas de efectivo hasta tenencias de acciones y adquisiciones comerciales directas. Buffett siempre se ha preparado para lo peor. Al estudiar crisis históricas como la burbuja de los mares del sur, el pánico de 1907 o el cierre del mercado de valores de 1914, comprendió una verdad fundamental: el mercado puede colapsar en cualquier momento. Por lo tanto, estructura sus inversiones no solo para resistir estos shocks, sino también para salir de ellos más fuertes. En 1998, cuando el boom de las .com estaba en su apogeo, Buffett tenía $36.800 millones invertidos en empresas de su entera propiedad. Esto representaba el 40% de su cartera. Entre estas empresas se encontraba Nebraska Furniture Mart, un gigante del mueble fundado por Rose Blumkin, una compañía de seguros e incluso un fabricante de dulces. No se trataba de activos que cotizaban en bolsa, sino de negocios privados que Buffett ha mantenido durante décadas. Él cree en ser propietario de empresas, no solo de acciones. Otros 13.500 millones, alrededor del 15% de la cartera, estaban en efectivo y equivalentes de efectivo, como bonos gubernamentales a corto plazo. Buffett siempre ha dejado claro que no le gusta tener dinero inactivo. Hemos pasado por periodos en los que teníamos poco efectivo y otros en los que teníamos demasiado. Nunca ahorramos dinero porque sí. Queremos que cada dólar sirva para un buen negocio, pero a veces no hay opciones, dijo en ese momento. El efectivo no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar cuando surgieran oportunidades. El otro 40% de la cartera estaba en acciones. En 1999, sus principales participaciones incluían Coca-Cola, con casi $4.000 millones, Gillette, American Express, Wells Fargo y Freddie Mac. Eran empresas sólidas con ventajas competitivas duraderas. Buffett no compra acciones, compra piezas de negocios. Y las empresas, con el tiempo, tienden a apreciar su valor. Fue agresivo en la asignación de capital. En 1998, por ejemplo, compró General Re por $22.000 millones, la mayor adquisición en la historia de Berkshire hasta la fecha. Ese mismo año adquirió Eggheads, una empresa de aviones fraccionados, y al año siguiente compró Mid American Energy por $2.000 millones. Buffett no esperó a que el mercado cayera para actuar, invirtió cuando vio valor, sin importar el momento. Para entender su filosofía, imaginemos la economía estadounidense como un tren en movimiento. Con el paso de los años, este tren transporta cada vez más pasajeros y mercancías. De 4 millones de automóviles en 1900 a 33 millones en la actualidad, de unos pocos hogares a 75 millones de hogares, de modestas universidades a instituciones de talla mundial. El tren avanza, pero a veces descarrila. En 2008, la crisis financiera fue uno de los peores descarrilamientos desde la Gran Depresión. ¿Qué hizo Buffett antes y durante esta crisis? En 2006, dijo en una entrevista que no encontraba nada interesante que comprar. Miré todas las transacciones del último año y no vi ninguna que estuviera celoso de no haber hecho, dijo. Pero a finales de ese año surgieron oportunidades. Buffett invirtió miles de millones en empresas como Goldman Sachs y General Electric, aprovechando los bajos precios en medio del pánico. Su enfoque es simple: cuando todos tienen miedo, él se vuelve codicioso. Cuando todos son codiciosos, él se vuelve cauteloso. No intenta predecir el mercado, se prepara para cualquier escenario. Y esta preparación es lo que le permite no solo sobrevivir a las crisis, sino también aprovecharlas. Al fin y al cabo, como él mismo dice,
el mercado de valores existe para servir, no para instruir. Y Buffett sabe cómo aprovechar eso. Warren Buffett no juega este juego con cautela. Él juega para ganar. Siempre en posición de ataque, como un maestro de ajedrez que se anticipa a cada movimiento de su oponente. No importa lo que haga el mercado, está dispuesto a dar jaque mate. En vísperas de la crisis financiera de 2008, su cartera valía la asombrosa cifra de 161.700 millones de dólares. Y aquí está la composición de esa fortuna. El efectivo era su posición más pequeña, representando el 22% del total, 37.000 millones de dólares en efectivo, como una reserva de municiones estratégicas. Luego vinieron sus negocios de propiedad total, valorados en 55.000 millones de dólares, o el 32% de la cartera. Empresas como Nebraska Furniture Mart, American NRG, Buffalo Newscar formaban parte de este bloque de control absoluto. Pero las acciones eran su mayor activo, con un total de 75.000 millones de dólares, o el 44% del total. Y entre ellas destacaron algunas posturas. En 2007, su mayor cuota de mercado era Coca-Cola, valorada en 12.000 millones de dólares. Había comprado estas acciones por solo 1.200 millones de dólares en la década de 1990. Un retorno de casi 10 veces la inversión inicial. Le siguieron Wells Fargo, con 4.900 millones de dólares, y American Express, basada en un principio simple: cuando llueve oro, abre el paraguas, no el dedo. Si desea ver todas las acciones que tenía en ese momento, simplemente haga una pausa y analice, pero una cosa es segura, eran muy diferentes de las que posee hoy. ¿Y qué pasó durante la crisis? Cuando el mercado se desplomó, Buffett aplicó su técnica infalible. Cuando todo el mundo está desesperado por vender, él compra. Cuando llueve oro, llena cubos, no gotas. Y eso es exactamente lo que hizo. A finales de 2008, inyectó 5.000 millones de dólares en acciones preferentes de Goldman Sachs, garantizando un flujo estable de dividendos con bajo riesgo. Luego, invirtió 3.000 millones de dólares en General Electric, que en ese momento estaba pasando apuros. De nuevo, optó por acciones preferentes con rendimientos del 10% anual. También aumentó su participación en Wells Fargo durante y después de la crisis, aprovechando el pánico para consolidar su posición en un banco que sabía que se recuperaría. Y la cosa no quedó ahí. Compró acciones de IBM, Mars, Kraft Heinz y completó la adquisición de Burlington Northern Santa Fe por 44.000 millones de dólares, una medida audaz incluso para sus estándares. Aunque la mayoría entró en pánico, Buffett vio oportunidades. Para él, el mejor escenario posible es un mercado en caída libre. Si los precios caen, tenemos muchas más posibilidades de hacer negocios inteligentes con nuestro dinero, dice a menudo. Compraremos cosas para el resto de nuestras vidas, tal como compramos alimentos. Si los precios de los alimentos suben o bajan, seguimos comprándolos. La única diferencia es que pagamos menos cuando son baratos. Esa es la estrategia. Simple, pero casi imposible de ejecutar cuando todos alrededor venden de todo. Mantenerse impasible mientras el mundo se derrumba requiere una disciplina férrea. Y no hay duda de que en la próxima crisis Buffett hará exactamente lo mismo: acumular, acumular, acumular. ¿Pero cómo se prepara hoy? Porque tu enfoque actual es muy diferente al que hacías en el pasado. Vivimos en un mundo de volatilidad geopolítica, guerras comerciales y burbujas de inteligencia artificial de billones de dólares. Mientras tanto, los datos muestran que el S&P 500 está más concentrado que nunca. Gigantes como BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs advierten que es posible que el índice no repita los rendimientos anuales del 10% que obtuvo en los años 1980 y 1990. Entonces, ¿qué están haciendo otros millonarios estadounidenses? El año pasado, Bank of America realizó una encuesta entre personas de alto patrimonio neto. Entre los entrevistados menores de 40 años, más del 80% dijeron que ya poseen o quieren invertir en arte como parte de su estrategia. ¿Por qué? Porque después de décadas de crisis y recuperaciones, han aprendido que diversificarse más allá de las acciones y los bonos es esencial. Un estudio de Deloitte predice que el mercado mundial de arte y objetos de colección podría alcanzar los 2,7 billones de dólares en 2026, casi el doble del valor actual. Y ahí es donde entra Masterworks.
No es necesario ser multimillonario ni un experto en arte para participar en este mercado. La plataforma ha distribuido más de 60 millones de dólares en rendimientos a inversores en 23 salidas exitosas. Masterworks le permite invertir en obras maestras de artistas como Picasso, Basquiat y Banksy a través de acciones fraccionarias. Con más de 1.000 millones de dólares invertidos en sus 400 ofertas, las mejores oportunidades se agotan rápidamente. Si quieres garantizar el acceso, utiliza el código que aparece en pantalla o accede al enlace de la descripción. Ahora, volvamos a Buffett. Su cartera actual es una máquina generadora de efectivo, pero con una diferencia crucial: está comprando muchas menos acciones que antes. De hecho, sus adquisiciones recientes son tan pequeñas que es difícil creer que fueron sus propias decisiones. Tal vez fueron movimientos de su equipo directivo. Pero una cosa es segura: para Buffett, no comprar acciones es casi como pasar hambre. Le encanta invertir y su estrategia solo cambiaría en dos escenarios: si surgiera una oportunidad única en las acciones de empresas excepcionales o si apareciera una gran empresa, un elefante, como él la llama, con una oferta que no pudiera rechazar. Algo parecido a lo que le pasó a Burlington Northern hace 15 años. Pero en las condiciones actuales del mercado, eso parece poco probable. Lo que significa que su cartera probablemente permanecerá como está: 24% en empresas de su propiedad total valoradas en 187.000 millones de dólares. Empresas que ha adquirido durante décadas y que continúan generando ganancias constantes. ¿Y el resto? Bueno, el resto es historia. O mejor dicho, es el futuro que ya está construyendo. Y no es de extrañar que nombres como Dairy Queen, BNSF, Fruit of the Loom, NetJets y Duracell se hayan convertido en sinónimo de solidez, empresas que no solo han resistido la prueba del tiempo, sino que también han prosperado bajo su dirección. Pero el verdadero poder de su cartera reside en las participaciones que eligió mantener, aquellas que representan el 35% del total y valen la friolera de 271.000 millones de dólares. Apple, por ejemplo, no es solo su posición más importante, es un símbolo de su capacidad para ver valor donde otros solo ven volatilidad. Incluso después de ventas significativas, todavía representa el 26% de la cartera, un testimonio de la confianza inquebrantable en empresas que conocen profundamente. De cerca, American Express, con su 5%, y Bank of America, con un 11%, refuerzan una estrategia clara: invertir en instituciones financieras resilientes, capaces de sortear las crisis y salir fortalecidas. ¿Y cómo olvidarnos de Coca-Cola, con su 10%? Un clásico que trasciende generaciones, una marca que no solo vende refrescos, sino un estilo de vida. A corto plazo, estas posiciones bien podrían representar la mitad de su patrimonio total. Y contrariamente a lo que muchos podrían pensar, no ve ningún problema en mantener una posición de caja tan importante. ¿Por qué? Porque, cuando observa las alternativas disponibles en el mercado, la incertidumbre que se cierne sobre la economía global, ve algo que pocos pueden ver: oportunidades. Podrías asignar estos recursos en fondos indexados, como lo hacen la mayoría de los inversores. Podrías seguir a la multitud y apostar por gigantes como Amazon, Microsoft o Tesla. Pero Warren Buffett nunca fue un inversor común y corriente y su estrategia nunca fue seguir al rebaño. Prefiere esperar. Observar. Y, cuando llegue el momento adecuado, actúa con la precisión de quien sabe exactamente lo que hace. Después de todo, el dinero inactivo no es dinero perdido, es munición para el próximo gran paso. Y si algo nos ha enseñado la historia es que siempre acierta cuando aprieta el gatillo.